Cientos de miles de personas, libres pero aterradas, se encontraban atrapadas entre un mar inmenso y un ejército que los perseguía. El pueblo gritaba y recriminaba a Moisés por haberlos sacado de Egipto. Moisés, tratando de contener el pánico de la multitud, clamaba al Señor por dirección. Y entonces, en medio del caos, Dios respondió de manera inesperada. ¿Por qué clamas a mí? Sorprendente y desconcertante. Esa pregunta no fue un reproche, un llamado a actuar. Moisés debía extender su mano, dar un paso de fe y presenciar lo imposible. Descubramos cómo reaccionó y qué nos enseña esta historia para nuestra fe hoy. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de una serie de acontecimientos que nadie podía ignorar. 10 plagas habían golpeado el imperio más poderoso del mundo antiguo, y cada una de ellas mostró que el Dios de Israel tenía un poder mayor que los dioses de Egipto. Israel fue testigo de cómo Faraón, el hombre más temido de su tiempo, no pudo resistir la mano de Dios. Por primera vez en 400 años eran un pueblo libre, y no cualquier pueblo, un pueblo con un propósito, porque Dios los sacó de Egipto con un objetivo claro: servirle a Él y caminar bajo su dirección. Pero también había algo más. Con esta liberación, Dios estaba cumpliendo la promesa que siglos atrás le había hecho a Abraham, de dar a su descendencia la tierra prometida. Lo que ahora vivía Israel no era un accidente, era el cumplimiento de un plan que Dios había trazado desde mucho antes. Ahora, lo normal habría sido que tomaran la ruta más directa hacia Canaán, es decir, la tierra prometida. Ese camino era conocido como la Vía del Mar, una carretera costera que conectaba Egipto con Canaán. Era el trayecto más corto, pero también el más peligroso. Allí había guarniciones egipcias y la región estaba marcada por constantes tensiones militares, lo que habría significado un enfrentamiento casi seguro. La Biblia dice: Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. No se trataba necesariamente de una guerra en curso, sino de la posibilidad real de conflicto en una ruta controlada y militarizada. Dios sabía que un pueblo recién liberado, aunque tuviera armas en sus manos, no tenía todavía la fortaleza mental ni espiritual para enfrentar ejércitos entrenados. No estaban preparados para una confrontación de esa magnitud, y cualquier amenaza podía hacerlos retroceder en su fe y en su camino hacia la promesa. Este desvío, lejos de ser una pérdida de tiempo, fue un acto de misericordia. Dios no quería exponerlos a pruebas para las que aún no estaban preparados. Los iba a fortalecer poco a poco, enseñándoles a depender de Él antes de llevarlos a batallas mayores. Así que Dios tomó al pueblo por otro camino. La Biblia dice que los guió por el desierto hacia el Mar Rojo. Humanamente hablando, era un trayecto más largo, más incierto y con menos recursos a la vista. Pero no era un error, era parte del plan. El texto bíblico nos muestra un detalle importante. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dios no solo los sacó de Egipto, también se aseguró de guiarlos paso a paso. Donde la nube se movía, el pueblo avanzaba. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. En ese recorrido, Israel estaba aprendiendo algo nuevo. Ya no eran tratados como esclavos siguiendo las órdenes de Faraón. Ahora eran hijos siguiendo la dirección de Dios. Y esa transición no era sencilla. Era necesario aprender a confiar en que, aunque el camino no parecía lógico, la presencia de Dios era suficiente garantía de que iban en la dirección correcta. Y esa también es una lección para nosotros. Muchas veces Dios no nos lleva por la ruta más corta, ni por la que a nuestros ojos parece la mejor. En su sabiduría, Él sabe qué batallas todavía no estamos listos para enfrentar y qué caminos podrían hacer tambalear nuestra fe. Por eso, a veces nos conduce por sendas que no entendemos, no para atrasarnos, sino para formarnos y afirmar nuestra confianza en Él. Porque al final, no se trata de que el camino sea corto o largo, fácil o difícil, sino de que quien va guiándonos es Él. Si Dios es quien marca la ruta, podemos caminar sin temor, sabiendo que estamos seguros y que nos guía hacia su propósito. Y justamente ahí, avanzando según la dirección de Dios, Israel se encontró con tal vez la prueba más grande de su corta historia como nación. El pueblo seguía avanzando bajo la nube que los guiaba, pero de repente el camino terminó frente a una inmensa muralla de agua. Estaban enfrente del Mar Rojo. A sus espaldas, el estruendo de caballos y carros de guerra anunciaba que el ejército de Faraón venía tras ellos con todo su poder. El polvo se levantaba en el horizonte y el miedo empezaba a recorrer el campamento. No había salida. La libertad recién conquistada parecía desvanecerse en un instante. El clamor no tardó en levantarse. Con el mar delante y los egipcios detrás, el pueblo entró en pánico. Muchos se quejaban contra Moisés. Había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. La desesperación hacía eco entre miles de voces que se sentían atrapadas. Moisés, como líder, debía mostrarse fuerte ante aquella multitud aterrada. Y lo hizo. Levantó su voz y trató de calmarlos. Les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Era un mensaje de fe y de esperanza, pero detrás de esas palabras firmes, Moisés también llevaba el peso de la situación. El pueblo lo miraba como su guía, pero en lo secreto de su corazón, él mismo clamaba a Dios, buscando dirección. Quizás con la misma preocupación que agitaba al pueblo. Y es ahí
cuando Dios le respondió con una instrucción sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Era como si el Señor le recordara: no es momento de paralizarse en el miedo ni de quedarte solo en la oración. Ahora es el tiempo de actuar con la autoridad que ya te he dado. Y esa respuesta debió ser tan sorprendente como desafiante. Imagínese la escena: el pueblo gritando, el mar delante, los egipcios detrás, y en medio de todo, Dios diciendo: ¿por qué clamas a mí? Porque, seamos honestos, la reacción más natural en un momento de crisis es clamar y esperar que Dios lo haga todo. Quizás Moisés buscaba justamente eso, que el Señor interviniera de manera inmediata y milagrosa. Pero la pregunta de Dios, ¿por qué clamas a mí?, no era un reproche vacío, sino un llamado a dar el paso de fe y a creer que su poder ya estaba obrando a través de lo que él había puesto en las manos de Moisés. Y esta es una gran lección. Muchas veces oramos esperando que Dios haga algo nuevo, cuando en realidad Él ya nos ha dado lo necesario para avanzar. La fe no siempre consiste en esperar algo externo, sino en obedecer con lo que ya tenemos en las manos, confiando en que su poder se manifestará al dar el paso. Y eso fue justamente lo que hizo Moisés. Obedeció, extendió su mano sobre el mar y en ese instante comenzó a ocurrir lo imposible. Un fuerte viento del oriente sopló y las aguas se abrieron, levantándose como murallas a cada lado. El suelo, que debería estar empapado y lodoso, quedó seco. Y el pueblo de Israel comenzó a avanzar en medio de aquella escena indescriptible. Imagínenlo por un momento: cientos de miles de personas caminando entre dos paredes gigantescas de agua, escuchando el rugido del mar, retenido por el poder de Dios. Cada paso era un acto de fe, porque en cualquier momento todo podía venirse abajo, pero el camino estaba abierto y la presencia del Señor les daba confianza para seguir. Mientras tanto, detrás de ellos, el ejército de Faraón no se detuvo. Caballos, jinetes y carros entraron también en medio del mar, confiados en que podrían atrapar a Israel. Pero Dios no solo abrió el camino, también defendió a su pueblo. La columna de nube que los había guiado se movió y se colocó entre Israel y los egipcios. Para los israelitas fue luz en la noche, pero para los egipcios fue oscuridad. De ese modo, no pudieron acercarse unos a otros en toda la noche. Era un recordatorio poderoso. El mismo Dios que abre camino también pone un muro de protección alrededor de los suyos. Cuando los israelitas habían cruzado, el Señor le dijo a Moisés que extendiera nuevamente su mano sobre el mar. Y al amanecer, las aguas que habían estado contenidas regresaron con toda su fuerza. Los egipcios intentaron huir, pero ya era demasiado tarde. El mar se cerró sobre ellos y todo el ejército que había entrado detrás de Israel quedó sepultado bajo las aguas. La escena debió haber sido impresionante. Donde momentos antes había confusión, gritos y estruendo de guerra, ahora solo se escuchaba el rugido del mar en calma. Israel al otro lado miraba con asombro lo que Dios había hecho. Habían cruzado en seco, mientras que sus perseguidores habían sido derrotados sin que ellos movieran una sola arma. Ese día, dice la escritura, vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Fue una victoria no solo militar, sino espiritual. Dios no solo les había dado libertad de Egipto, ahora les mostraba que tenía poder para guardarlos, defenderlos y llevarlos hasta donde Él les había prometido. Y fue entonces cuando, llenos de gratitud y reverencia, alzaron sus voces en un cántico de alabanza. Moisés y los hijos de Israel entonaron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Su libertad ya no era solo un hecho histórico, ahora era una canción de victoria para la gloria de Dios. El cruce del Mar Rojo no es solo un relato histórico, es también una lección para nuestra vida cristiana, porque seamos honestos, muchas veces oramos esperando que Dios lo haga todo, pero nos olvidamos de que la fe no es pasividad. La fe verdadera nos lleva a obedecer y a actuar en base a la voluntad de Dios. Así como Moisés tuvo que extender su mano y el pueblo tuvo que marchar hacia adelante, nosotros también debemos aprender que hay momentos en los que no basta con clamar, sino que debemos dar el paso que Dios nos está pidiendo. La Escritura lo dice con claridad: la fe sin obras es muerta. Orar es esencial, pero también lo es caminar en obediencia. Creer es avanzar aunque el mar todavía esté adelante. Esto significa que si hemos orado por la salvación de nuestra familia, también debemos hablarles del Evangelio. Si anhelamos crecer espiritualmente, debemos tomar la acción de orar, estudiar las Escrituras, congregarnos y buscar al Señor cada día. Si pedimos que Dios nos guarde, debemos obedecer su voz, porque la obediencia atrae su protección, como cuando la nube se interpuso entre Israel y Egipto, impidiendo que el enemigo se acercara. Y así como Israel tuvo que confiar y obedecer en medio del Mar Rojo, nosotros también enfrentamos situaciones que nos desafían a dar pasos de fe. Quizás hoy alguien que ve este video esté frente a su propio Mar Rojo, un problema que parece imposible de resolver, una puerta que parece cerrada, una batalla que no sabe cómo enfrentar. Y es ahí donde Dios nos recuerda que no basta con haber salido de Egipto, también debemos aprender a confiar en Él durante el camino. Israel había visto su poder, pero el miedo volvió a paralizarlos. De la misma manera, nosotros podemos olvidar lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y dejar que el temor nos robe la confianza.
Pero la libertad en Cristo no significa ausencia de pruebas, significa caminar seguros de que su presencia es más grande que cualquier obstáculo. Así como la presencia de Dios a través de la nube se interpuso entre Israel y Egipto para protegerlos, el Señor también se interpone hoy entre nosotros y nuestras aflicciones y temores, guardándonos y afirmando nuestra fe. Por eso, el cruce del Mar Rojo nos enseña que la vida cristiana es un caminar en equilibrio, orar, obedecer y actuar. Y cuando lo hacemos, Dios se encarga del resto. Él abre caminos donde no los hay, pelea nuestras batallas, nos guarda de los enemigos visibles e invisibles y convierte nuestras pruebas en cantos de victoria para su bendita gloria.